Bueno, voy a empezar. Primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Lisandra Rojas Canyavi, estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera de la materia Banca, Seguros y Pensiones, con la licenciada Rosemary Terán. Hoy día les voy a hablar sobre el tema de los efectos del COVID-19 en el sistema de intermediación financiera. En, en la pandemia, hubo efectos también como beneficios. Les voy a hablar un poco de cada uno. En los efectos del COVID-19 en el sistema financiero, en la pandemia del coronavirus, el sistema de intermediación financiera ha sido uno de los más afectados por las consecuencias económicas en apenas 2 semanas después de la declaración de emergencia sanitaria nacional y cuarentena. Por lo tanto, el objetivo del estudio es estimar el efecto del COVID-19 sobre el desempeño financiero de las entidades de intermediación financiera mediante los análisis de los estados financieros. Muestran que las medidas de contención han tenido efectos negativos en los indicadores, especialmente para evitar los contagios, ocasionaron la caída de la rentabilidad. Otro igual, el diferimiento de los créditos dio como resultado la desaceleración del crecimiento de la cartera de los créditos y el ajuste en los ingresos financieros. Por otro lado, una de las medidas que busca impulsar el crédito, que fue lanzado como crédito uno 2 y 3, fue una medida económica dentro del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que fue lanzado mediante el Decreto Supremo número 4272 el 23 de junio del 2020, con los siguientes beneficios. El fondo de garantía del 50% para los accesos de los emprendedores al crédito. La tasa del 3% a un plazo de 2 años. Una persona natural puede solicitar el crédito entre 1.000 bolivianos y 64.000 bolivianos. Un micro o mediano empresario podía acceder hasta 350.000 bolivianos. Este acceso era hasta diciembre del 2021, obviamente en la pandemia. En el ámbito financiero boliviano, la primera medida para estabilizar el sistema de intermediación financiera fue el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito, que fue promulgada a 2 semanas de haber declarado emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio contra el brote del coronavirus. Esto significó que los adeudados de entidades bancarias y financieras podían suspender temporalmente el pago de sus créditos y por ende sus intereses. Estas medidas afectaron de sobremanera las operaciones financieras y operativas de las entidades de intermediación financiera en la gestión de 2020 y 2021, ocasionando una desaceleración del crecimiento de la cartera de créditos y un ajuste en los resultados financieros. En los activos de las entidades financieras son el dinero que mantienen en bóveda y cajeros,
automáticos para las operaciones diarias, los préstamos que se ha otorgado, o sea, eso sería la cartera de las entidades, y las inversiones que ha realizado en instrumentos financieros, además del inmobiliario que necesita para operar. La parte más importante en los activos es la cartera, ya que depende de ella los ingresos a la entidad. Los pasivos representan una fuente de financiamiento en las entidades financieras y es parte vital para su buen funcionamiento. Los pasivos son las obligaciones, las deudas con el público, con las empresas y también con los inversionistas. En los últimos meses ha habido bastante especulación respecto a la capacidad de los bancos para devolver el dinero al público, con lo cual parte de los usuarios se han aproximado a las entidades financieras a pedir sus fondos de vuelta. Esto ha planteado retos a las entidades, ya que han tenido que buscar en muy corto plazo fondos para devolver a los ahorristas. La cartera. Vamos a revisar el primer gráfico de los bancos del sistema de diciembre del 2022. Como se observa, el Banco Mercantil Santa Cruz es el más grande en términos de cartera, con 3,842 millones de dólares, seguido por el Banco Unión, y entre los más pequeños están el Banco Proden y el Banco Fortaleza. En el gráfico 2 eh, se observa que si bien la cartera ha seguido creciendo a tasas positivas, incluso durante la pandemia, quiere decir las tasas de colocación son decrecientes. Los depósitos a plazo fijo. Estas obligaciones con el público se detallan en lo siguiente. En primer lugar, se observa un crecimiento de los depósitos casi todos los años, acompañado de una mayor concentración de depósitos a plazo fijo. Esto es importante ya que el crecimiento de la colocación está en gran medida limitada a la capacidad que tengan las entidades de intermediación de conseguir los recursos para prestar. En segundo lugar, de diciembre del 2022 a marzo de 2023 se han retirado del sistema bancario. Se han retirado algo más de 1.000 millones de dólares. Esta es una caída más brusca que la que se sufrió en 2019, donde se implementaron las medidas de cuarentena rígida. Si bien en el gráfico no parece ser un cambio tan grande en términos proporcionales, los bancos tendrán que devolver el dinero con su liquidez, la cual suele ser proporcionalmente menor a los depósitos. ¿Cuáles han sido las entidades más afectadas? Se observa que cada entidad ha tenido una gestión de liquidez diferente, que está condicionada a la capacidad y costos que tiene para cada una y obtener los fondos en corto plazo. Así en los casos más negativos que se tiene como el Banco Fácil, ahora es llamado Banco Fácil e Intervención, que entre diciembre del 2022 que entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 sufrió una reducción de 314,7 millones de dólares.
equivalente a una reducción del 60% de sus activos líquidos en 3 meses. Sin embargo, el Banco Unión también ha sido golpeado con una reducción de 606,7 millones de dólares, equivalente al 38,5% de sus activos líquidos. Por otra parte, son los casos positivos el Banco Sol, que ha incrementado disponibilidades de forma consistente con el tiempo, al igual que el Banco FIE. Y finalmente, algunos bancos como el Banco Nacional, Banco Fortaleza y el Banco Ganadero han conseguido mantener su liquidez estable en el periodo del análisis financiero. En este transcurso de la cuarentena o del COVID-19, hubo un avance digital de la banca, que el uso de digital se incrementó un 42% durante la pandemia, ya sea el uso de las tarjetas de crédito y débito que se incrementan y un novedoso sistema de pagos digitales, y ya sea la tecnología pendiente en los pagos de online o a través de los de códigos QR entre los bancos, los comercios y los usuarios. En este proceso podemos decir que la banca se ha caracterizado por su rapidez en los avances tecnológicos que están disponibles. Sin embargo, hoy la banca se ha dado cuenta que no es suficiente añadir nuevas tecnologías, sino avanzar en la transformación digital de sus procesos y plantear nuevos modelos de negocio que les permita seguir atendiendo a un cliente que cada día exige nuevas formas de atención. También podemos decir que la banca es una plataforma virtual de las instituciones financieras que implementaron para sus clientes. Como también podemos decir que tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas pueden ser la rapidez, comodidad, ahorro de costes y más control. Y las desventajas, podríamos decir, la desconfianza, despersonalización, barreras de acceso y desinformación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero y les haya gustado.